Hermanos, siguiendo con la serie de la Biblia libro por libro, ¿qué libro toca hoy? Vamos a ver. Los Salmos. Los Salmos tienen nada más 150 capítulos. Y yo nada más tengo como media hora, un poquito más. ¿Cómo un pastor va a dar tantos capítulos? Que tú resumen, ¿verdad? La idea no es hacer un estudio detenido de los Salmos. Ustedes tienen sus hojitas, yo espero, que eso vamos a estar los Salmos. Y lo más importante es que queremos hacer un resumen del libro de los Salmos, lo tienen ustedes en sus hojas. Diríamos que el libro de los Salmos es el libro de oración y alabanza del Hijo de Dios y del pueblo de Dios. Es el libro de oración y alabanza del Hijo de Dios y del pueblo de Dios. A menudo el libro de los Salmos ha sido descrito como el himnario de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuando uno cantaba con himnario? Antes, entonces, el himnario de la Biblia es el libro de los Salmos. Los cristianos a lo largo de los años han testificado del poder y del consuelo que los salmos han traído para hablar con Dios en momentos de tristezas, en momentos de alegría. De hecho, es el libro preferido de muchos creyentes. Yo diría que tal vez, posiblemente mi libro preferido, no es mi libro preferido. Ahora, ¿cómo nos hablan los salmos? ¿Cómo nos bendicen? ¿Cómo nos ministran? Decía Juan Calvino lo siguiente, ustedes lo tienen ahí en las hojas. Acostumbro a definir este libro como una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay sentimientos en el ser humano que no esté ahí representado como en un espejo. Yo diría que el Espíritu Santo colocó allí a lo vivo todos los dolores, todas las tristezas, todos los temores, todas las dudas, todas las esperanzas, todas las preocupaciones, todas las perplejidades, hasta las emociones más confusas que agitan habitualmente el espíritu humano. El resto de las escrituras contienen las enseñanzas que Dios ha ordenado a sus siervos y los anuncia. Pero aquí, los profetas, al hablar de Dios, apelan o tienden a que cada uno de nosotros examinemos por nosotros mismos para que ninguna de las anomalías a las que estamos expuestos y tantos vicios a los que estamos llenos permanezcan ocultos. Así también densa, pero bien interesante. O sea que en los tiempos buenos no hay nada mejor como los salmos, como alabanza a Dios. En los tiempos malos no hay nada como los salmos que nos recuerdan cómo Dios conoce el sufrimiento, los problemas. Y no hay mejor forma en medio de la prueba para expresar nuestra fe que el libro de los salmos. Entonces, ¿qué vamos a ver, hermanos, en esta clase? Vamos a ver varias preguntas. ¿Qué son los salmos? ¿Quién los escribe y cuándo? ¿Cómo se estructuran los salmos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de salmos? ¿Cómo apuntan los salmos a Jesús? ¿Y cómo leemos los salmos como cristianos? Vamos en primer lugar, ¿qué son los salmos? El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas musicales y oraciones. 150 poemas musicales y oraciones de diferentes autores humanos, caracterizados por diferentes formas literarias. Esos son los Salmos. De hecho, en los Salmos a veces aparecen hasta términos que aún al día de hoy todavía no hay claridad absoluta de qué significa, pero se sabe que tenía que ver con arreglos musicales de esa época. Usted ha oído una palabrita que sale a veces en un salmo, está saliendo a la que parece Selah. ¿Qué quiere decir Selah? ¿Quién sabe? Eso, algunos dicen que es una pausa musical o alguna nota como de una pausa que hacían para reflexionar cuando se cantaba, para entonces pasar a otra, pero está ahí. Las salmos, muchos de ellos tienen subtítulos, ¿ustedes lo han visto? Y yo soy de los que pienso que esos subtítulos son confiables, se entiende que son confiables, debieron ser parte del salmo. O sea, porque a veces cuando se pone como subtítulo, se piensa como que fue un comentario que tradujo la Biblia, ¿no? Eso está ahí. Entonces, a veces los creyentes, cuando vamos a leer los salmos, entramos directamente y no vemos el subtítulo, y a veces hay versiones, cuando están en celulares, y me he dado cuenta que tú vas a un salmo y el subtítulo no aparece. O sea que se está contando la Biblia ahí. El subtítulo es parte del salmo. De hecho, hay
familia de manuscritos que cuando ponen los versículos, comienzan el versículo 1, comienza siendo el subtítulo. Y yo hubiera querido que nuestras Biblias fueran así, pero es bueno que tomemos en cuenta que el subtítulo es parte del Salmo. Sabemos que muchos salmos se compusieron en ocasiones especiales. Por ejemplo, una ocasión especial que se ha escrito Salmo. A ver, ¿quién me dice? Doña Carmen. Sí, exactamente. El Salmo 51, cuando David mandó a matar a Urias. ¿Por qué la gente se acuerda de esos anuncios tan feos, primeramente? Algo más bonito. Cuando estaba persiguiendo a Saúl. Junito. Que precisamente leí hoy el Salmo esta mañana, era un momento en que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Entonces las personas de allá de Babilonia lo ponían a cantar. Sí, exactamente. Salmo 137. Por ahí 138. No, 137. No me lo confundan. 137 debe ser. Entonces, eso es interesante, aunque no sé si lo dicen en su título ahí, pero dice, ok, excelente. Entonces, salmos, los que se compusieron en ocasiones especiales. Algunos de ellos, por ejemplo, en la coronación del rey David, cuando fueron a dedicar la dedicación no del templo, sino del tabernáculo que fue llevado a Jerusalén, cuando guerras que se ganaban, guerras que se perdían. O sea que hay diferentes momentos. Cuando día de Absalón, David también de su hijo. O sea que hay salmos en ese sentido que aparecen vinculados a acontecimientos históricos, y uno sabe que la mayoría de los salmos fueron escritos precisamente por el rey David. Los salmos son poéticos, ¿verdad? Está dentro de los libros poéticos. Recuerden que los libros poéticos en la Biblia son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y por eso que al ser poético, muchas de las cosas que dices es a través de imágenes, a través que es parte de la literatura poética. Es interesante, hermano, que por ejemplo en la literatura, en la poesía española, se trabaja mediante sonidos, ritmo y rima. O sea que tiene como que, cuando se hace un poema, ¿verdad? Se supone que tiene como que rimar. Pero en la literatura o en la poesía hebrea se usa más el paralelismo para poder reforzar, contrastar o desarrollar una idea o expandir una idea. Por ejemplo, el Salmo capítulo 103, versículo 10 dice: no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermano, está diciendo lo mismo, pero está usando un paralelismo para reforzar una idea. Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Es la misma idea, pero planteada de forma distinta. Cuando dice, también hay contraste, dice, está mi alma pegada a ti. O sea, mi alma está pegada a ti, a tu diestra me ha sostenido. O sea, en la primera frase soy yo hacia Dios, en la segunda parte Dios hacia mí. Por eso es que en las traducciones, la poesía española es difícil que sobreviva cuando se traduce. ¿Por qué? Porque tiene que haber rima, ritmo, pero en la poesía hebrea es distinta, puede sobrevivir más, porque lo importante son esos paralelismos. Dice un autor: la poesía del libro de los Salmos posee una amplia sencillez de ritmo e imágenes que sobrevive un trasplante en casi cualquier suelo. O sea, tú percibes eso aún con la traducción. Sobre todo el hecho de que sus paralelismos son los de sentido en vez de sonido, con muy poca pérdida de fuerza o belleza. Se encuentra bien adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar la gloria de su nombre. O sea, ¿qué son los salmos entonces? Son 150 poemas musicales u oraciones por diferentes autores en diferentes contextos históricos, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta: ¿quién escribió los salmos y cuándo? En parte lo dijimos, pero interesante, hermanos, que los salmos abarcan una cantidad enorme de tiempo. ¿Quién es el autor más viejo, más antiguo de los salmos? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice?
Allá, hermano, allá atrás. Moisés, que escribió el Salmo, ¿cuál? 90. Salmo 90. En el siglo XIV antes de Cristo, aproximadamente. Y el último salmo, posiblemente, fue escrito por Esdras, el Salmo 119. Algunos entienden que podría haber sido Esdras. Sabemos que hay salmos que se escribieron en el exilio, como el que mencionó Yune, con el Salmo 137. Si hablamos de Esdras, estamos hablando obviamente después del exilio. O sea que la composición de los salmos tuvo un periodo de cerca de 1000 años. Cerca de 1000 años. Desde que se escribió el primer salmo, que fue de Moisés, hasta salmos que se escribieron después del exilio. Increíble cómo a pesar de ese marco de tiempo hay una secuencia lógica en los salmos. La mayoría obviamente lo escribió ¿quién? Fue David que lo escribió. Aparecen los hijos de Coré, Asaf, que eran aparentemente líderes de adoración, y aparece también, bueno, básicamente son esos. Es posible que haya sido Esdras el que haya compilado y organizado los salmos en su forma actual para usarlo cuando el templo fue reconstruido. ¿Recuerdan? Cuando fue reconstruido por Zorobabel, que regresó del cautiverio, y después de Zorobabel vino Esdras y Nehemías. Eso aparece en el libro de Esdras y Nehemías. Y se entiende que él pudo haberlo dado de la forma actual para el uso en el templo. O sea que son varios autores humanos, aunque sabemos, ¿verdad?, que al final hay un autor divino que es el Señor. O sea que hemos visto hasta ahora qué son los salmos y quién escribió los salmos y cuándo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo están estructurados los salmos? Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. Y la misma, cada Biblia la tiene. Cuando termina un grupo de salmos dice libro 1, o cuando comienza, después el libro 2. O sea, ¿está dividido en cuántos libros? En 5 libros. O sea, son 150 poemas musicales u oraciones divididas en 5 libros. Cada libro concluye con una forma de alabanza a Dios. Y el libro 5 termina con varias doxologías. ¿Qué es lo que es una doxología? A ver, ¿qué es una doxología? Es una forma de adoración, es como un grito de adoración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Eso es una doxología, eso es como el clímax de cuando estás haciendo algo en la escritura, hablando algo de Dios, de repente tú pones un grito de alabanza. Esa es la doxología. Y la doxología normalmente está donde, al final, aunque a veces, el mismo Pablo a veces está escribiendo en Efesios, y a veces en medio de la carta hace una doxología para después otra vez volver. Bueno, el mismo Romanos, cuando dice, oh profundidad de la riqueza y sabiduría, eso es Romanos 11, y cuando termina diciendo, por tanto hermano, te vuelvo otra vez, como, ok, vamos calmando, vuelvo otra vez entonces a seguir la línea de pensamiento. O sea que el libro 5 termina con 5 doxologías, que son los últimos capítulos del libro de los Salmos. Entonces, comenzamos con el libro 1. El libro 1 incluye los salmos del 1 al 41 y están escritos alrededor de la vida de David. Los 2 primeros salmos son especialmente importantes, hermanos, porque muestra de alguna forma el significado que podemos extraer de cómo se ordenan los salmos. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera. O sea, está hablando de un hombre justo y hace un contraste entre ese hombre justo y el que no es justo. Así comienza el Salmo 1. Pero entonces, bueno, déjenme leer los versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Estoy leyendo de la Reina Valera. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿quién es el que puede modelar esto? Esa que se deleita en la ley de Dios día y noche. Los israelitas, nosotros. No, hermanos, cuando tú ves el Salmo 2, entonces de pasar a hablar de bienaventurado ese hombre, pasa a hablar de qué? Del Mesías.
Los reyes se oponen a ese Mesías, él los reprende, él ha instalado un rey. Y dice el versículo 18, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que aquí se promete la figura de ¿quién? Del Mesías. Al inicio del Salterio, o sea, al inicio del libro de los Salterios, son los salmos. O sea, hay una expectativa escatológica del gobierno del Mesías. Entonces, así es que comienza el libro de los salmos. Y hemos dicho que ya está alrededor de la persona de David. Vamos a ver un poquito adelante, pero ¿cómo está alrededor de la persona de David si habla del Mesías ahí? Vamos a llegar ahí. El libro 2 está entonces de los salmos 42 al 72 y son salmos, hermanos, que abordan mucho y profundizan más en el tema de la angustia y de las dificultades experimentadas por personas individuales. Dice, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Salmo 42. Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea que en sentido general, no estoy diciendo que todos y cada uno, pero en sentido general, los salmos del 42 al 72 son salmos de consuelo. Luego entramos al libro 3, que son salmos 73 al 89. Algunos de esos salmos fueron escritos probablemente después del exilio de Babilonia para consolar al pueblo de Dios en ese tiempo. Son salmos que nos ayudan a entender cómo es que funciona esto del aparente triunfo de los hombres malos y que entendamos cuán fugaz es la vida. Y nos veamos que al final todo tiene sentido si estamos en los propósitos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 73, que me tocó leerlo en el día de ayer. Decía, ciertamente, él dice, comienza diciendo, Dios es bueno para con Israel, para con los puros corazones. Wow, pero comienza como el poderoso el salmista. No, déjame decirte porque yo digo esto. En cuanto a mí, ¿qué dice? Eso se lo saben algunos de ustedes. Salmo 73, déjame leer algunos versículos. Él dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Y miren la honestidad. Y a mí me encanta eso, hermano, porque es para que nosotros mismos tengamos esa dosis de realismo, porque a veces parecemos muy espirituales para los demás, ¿verdad? ¿Cómo usted está, hermano? En victoria. Todo el tiempo en victoria. Cuando uno lee los salmos, uno se da cuenta que no, el cristiano no siempre está en victoria. El cristiano experimenta diferentes aspectos emocionales y aspectos, diferentes facetas y cosas por el estilo. Y nosotros debemos, en ese sentido, ser transparentes para con Dios. Y yo diría también transparentes entre unos y otros. ¿Verdad? No es que tengamos que cada creyente decirle todas las cosas que nos han pasado, pero si usted está bien, qué bueno, pero si usted está mal, ¿cómo tú estás, mi hermano? No, dile, mi hermano, no estoy en mi mejor momento, ora por mí. Bueno, he tenido dificultades, pero el Señor, pero tener esa sinceridad. Pues dice el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes. Óyeme, ¿cuántas veces usted ha dicho, yo le hago una apuesta a usted? Una apuesta en su sentido figurado, porque yo no apuesto. ¿Cuántas veces usted ha dicho, mira, ¿cuál es tu problema? No, mi problema fue que yo tuve envidia. Yo tuve envidia de esto. Una palabra difícil de un cristiano decir. Porque decir yo tuve envidia suena como humillante, ¿verdad? O sea, no es más fácil decir, mira, sí, yo reconozco que me airé un poco, pero que yo fui un envidioso, yo fui un codicioso. Sin embargo, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, Asaf en este caso dice, yo tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y entonces comienza a describirlo. Y es interesante porque, hermano, cuando uno tiene envidia de alguien, ¿qué sucede normalmente? Tú terminas viendo a esa persona como, ¿de qué forma? Como exagerada, ¿verdad? Como no, pero a ese no le pasa nada. A ese no le pasa nada. Y a mí me pasa todo lo malo. Cuando uno está en envidia, ¿y qué hace? Le comienza a describir al impío, pero no una descripción objetiva. Es una descripción fruto de su envidia. Y como fruto de su envidia es exagerada. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales,
ni son azotados como los hijos de demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desbordan su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. O sea, él tiene envidia al ver a esas personas, pero realmente así es que viven todos los impíos. No. Y hasta el impío que le pasa así, tampoco que sea tan así. Pero cuando tú tienes envidia de otro, ¿qué pasa? Tú tiendes a ver como, wow, porque este va de robo y mírame a mí. Entonces los salmos son una descripción de la realidad. O sea que cuando tú leas esto, tú tienes que ver el contexto. ¿No? O sea, tú no pusiste esto para decir, hermano, punto 1, ¿cómo viven los impíos? Oh, los impíos no hay dolores en su muerte, su cuerpo. No, usted está haciendo una mala interpretación de la escritura. Asaf está describiendo cómo él ve a los impíos desde la posición de su envidia. Y después cuando uno sigue leyendo se da cuenta de que él mismo rectifica. O sea, no es así. Él después dice, wow, si yo hablara así, a la generación de tus hijos traicionaría. O sea, si yo hablo así, yo voy a hacer tropiezo a otros. Cuando pensaba, tratando de entender esto, dice él en el versículo 16, fue difícil para mí. O sea, yo estaba con eso ahí. Hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Oh, o sea, de repente entonces cuando está en la casa de Dios y Dios trata con su alma, ¿qué pasa? Él comienza a volver a la realidad. O sea, Dios le abre los ojos y espirituales y de repente él ve como no veía y se da cuenta, pero ven acá. ¿Pero qué yo hago teniendo envidia de esta gente? Si al final, dice él, tú los pones en lugares rebaladizos, los arrojas a la destrucción y serán destruidos, dice. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando tú te levantes, despreciarás su apariencia. Entonces, ahí como que vuelve en sí. Y dice él, cuando mi corazón se llenó de amargura, y o sea, él dice, entonces, el problema era que yo estaba lleno de amargura. La amargura ve el problema grande, un problema más grande de lo que es. Y en mi corazón sentía punzada. Entonces yo era un torpe y sin entendimiento. O sea, ahora déjame explicarle eso que yo dije ahorita. Déjame decirle lo que reflejaba. Reflejaba que yo era un torpe sin entendimiento. Yo era como una bestia. Pero dice, sin embargo, y aquí interesante el paralelismo, yo siempre estoy contigo, le dice a Dios, y tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada de eso en la tierra. El mismo que estaba diciendo ahorita que, oye, yo tuve envidia porque a yo le va bien, a mí me va mal. Ahora dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza y la porción de mi copa para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido los que son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. O sea que ahí vemos que termina con una nota de victoria, pero después de un proceso difícil. Hermano, ¿cuántas veces a usted le ha pasado eso? O sea, de repente cuando usted se enfrasca en el en la envidia, en su amargura, en su enojo, usted comienza a ver las cosas negativas. Pero cuando de repente, o sea, Dios viene y te habla por su palabra, cuando tú la lees en tu casa o aquí en la iglesia o a través de otro hermano, de repente como que tú vuelves y terminas adorando al Señor. Y los salmos, en ese sentido, uno puede identificarse con los autores. Libro 4 habla de la importancia de la adoración. Eso es algo que es el énfasis. Y también hace un contraste muchas veces entre lo que es la monarquía divina, el reinado de Dios, con los reinos humanos. Y finalmente, el último de los libros resalta también esa monarquía divina. Ahí se incluyen salmos, que son algunos de ellos largos. Por ejemplo, está el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Pero también está el 117, que es el capítulo más corto de la Biblia. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad del Señor es para siempre. Aleluya, amén. ¿Ya?
Ahora no me pidan que recite el Salmo 119 porque eso yo no sé lo que voy a hacer. Es un salmo que habla todo con relación a la Biblia. Dentro de este libro quinto están lo que se llaman los cánticos graduales. ¿Qué son los cánticos graduales? A ver, ¿quién me dice? Cánticos graduales, eso lo dicen los subtítulos, Betty. Cuando los peregrinos iban hacia Jerusalén de otras partes, eran subiendo, entonces se llamaban así, cánticos graduales. Interesante esos cánticos porque uno los lee y hay una secuencia en esos. Porque uno iba en peregrinación, no era que iban en un avión, ¿verdad? Que lo dejaban en una esquina y después cogía un taxi para el sitio, no. Eran kilómetros y kilómetros, gente que venían de otras partes del mundo a peregrinar y de la zona, iban hacia Jerusalén. Entonces, en esas caminatas, ¿qué pasaba? La gente se cansaba, la gente se agotaba, la gente pasaba hambre muchas veces, la gente le robaban, habían peligros en el camino. Entonces, por eso comienza el Salmo 121 diciendo, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? O sea, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aparentemente, ese peregrino está subiendo, llegando a Jerusalén, pero ¿qué pasa? En el camino se encuentra con otros peregrinos también que van, porque eran ciertas fiestas en el año. Y ahí está. Y dice, ¿para dónde tú vas? A Jerusalén, así, de lejos. Salmo 122, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O sea, de repente, ese peregrino que estaba allá agotado, cuando veía a otros, y resulta que iban al mismo sitio, él tomaba fuerza. Y yo, wow, yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor, vamos al mismo sitio que tú. Entonces, era motivo de ánimo. O sea que, hermano, es importante conocer esas cosas porque eso le da vida a la lectura de los salmos cuando lo estamos leyendo. Y deseamos también que muchas de esos salmos se escriben también en el contexto del exilio en Babilonia. O sea que uno entiende un poquito el horror en que se vivió. Y eso es importante en el Salmo 137 que mencionó Junito esta mañana, ahorita. Porque entonces es un salmo completamente distinto a otros. Muchos de esos judíos que habían sido arrebatados de su tierra y lo habían perdido todo, estaban ahora en Babilonia y en otros lugares donde se hablaba un idioma diferente, donde tenían religiones diferentes, donde tenían costumbres diferentes. Y ya los judíos no podían ir a adorar en su tierra, no había templos, no había nada, estaba todo destruido. Entonces, en ese contexto, el Salmo 137 dice, el salmista, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre las sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y mira, cántenos algunas de esas canciones que cantaban allá ustedes en Jerusalén. Y los que nos atormentaban nos pedían diciendo, canten algunos de esos cánticos de Sión. Y dice, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Sabes? Momento de tristeza. Pero dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar. ¿Cuál es la idea? Que los caldeos los sacaron de ahí, de su tierra, como hacían con otros lugares. ¿Para qué? Para que hubiera una desconexión de sus raíces, de su religión, de su identidad. ¿Y qué dice el salmista? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no te enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Y eso está ahí, hermano, no para que pensemos y vayamos a Jerusalén ahora mismo. Porque Jerusalén, ¿quién es Jerusalén ahora mismo? Es la presencia, donde está la presencia de Dios, en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo uno lo aplica? Diciendo, no, es que de donde esté, yo no puedo olvidarme. ¿De qué? De la presencia de Dios, de la casa de Dios, del pueblo de Dios. ¿Se entiende? O sea, así es que uno debe hacer siempre las conexiones. Entonces, la otra pregunta es, la pregunta 4, y tengo que tratar de acelerar un poco el vehículo. ¿Cuántos tipos de salmos hay? Hay diferentes tipos de salmos. Yo creo que está en sus hojas. Bueno, sí, yo le iba a preguntar, pero ustedes lo tienen ahí.
Hay salmos que son de lamentación. Este salmo que leímos, el Salmo 137, es un salmo de lamentación, ¿verdad que sí? Y hay muchos salmos así, pero aún siendo de lamentación, encontramos expresiones de confianza y de cómo el salmista al final confía en el Señor y pone su confianza en el Señor. No necesariamente, hermano, todos los salmos son así, la mayoría sí terminan con una nota de alabanza, pero hay salmos que terminan en lamentación. ¿Por qué, hermano? Porque hay momentos en la vida del creyente donde podemos tener una aflicción que eso no se va a resolver con una oración. Ya lloré. No, tú estás hablando y resulta que se empeora. Entonces, ¿qué tú haces? Tú sigues en ese sentido de lamento. Y eso no necesariamente es malo. Porque tú estás derramando tu corazón al Señor. Y el Señor está trabajando contigo. O sea que no piensen que necesariamente las oraciones tienen que terminar como con un grito de triunfo. Muchas veces sí. Al final hacia ahí que debemos llegar. Pero hay momentos en la vida, hermano, que podemos ver oscuridad. ¿Y qué debemos hacer? No, mira, orar al Señor y con una oración ya eso se resuelve. Hermano, a veces hay personas que tienen que pasar por ciertos procesos. Ahora, en medio de ese proceso, no te olvides del Señor. Orar sin cesar, en ese sentido. Hay salmos que son de acción de gracias. Perdón, eso es el salmo de lamentación, perdón. Hay salmos individuales y salmos colectivos. Porque a veces hay tragedias que a veces ocurren. Un terremoto. O sea, y eso es algo colectivo. Y eso es bueno también tener ese sentido. Algo que de alguna forma la iglesia está sufriendo. Son salmos colectivos. Salmos de acción de gracias. El Salmo 18 en ese sentido es un salmo precioso. Dice cuando el Salmo de David cuando lo libró de la mano de Saúl y de la mano de todos sus enemigos. Y comienza diciendo, te amo Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Y por ahí sigue. Hay salmos que son de alabanza, que son como si fueran himnos. Salmos de entronización, es decir, en el contexto de una persona siendo entronada como rey, que fueron salmos escritos posiblemente cuando David fue señalado como rey o Salomón. O sea, que esos son salmos que se escribieron en ese contexto, salmos reales. O sea, ya es como el rey ya en su trono, hablando, escribiendo. ¿Qué otro tipo de salmos hay? Salmos hablando de Jerusalén, salmos que hablan de sabiduría, salmos de confianza, salmos que hablan de la ley de Dios. O sea, hay diferentes tipos de salmos en ese sentido. Y siempre es bueno por eso tener una guía para uno poder estar ubicado cuando está leyendo esos salmos. Ahora bien, hermanos, para mí una pregunta importantísima. ¿Cómo esos salmos se conectan con Cristo? ¿Cómo se conectan con Cristo? Hermanos, ¿a usted no le ha pasado a veces que ese mismo libro de los salmos es tan glorioso que te lleva a la alabanza, a veces te dice otras cosas, como que te pone fuerte, como destrúyelo, Señor, y mátalos a todos? Usted está orando, porque a veces dicen, hay que aprender a orar los salmos. Sí, pero hay uno que se rompe la quijada. Eso, hermano, tengan cuidado a veces hay que aprender a orarlo definitivamente, pero aprender a hacerlo. Porque usted no está llamado a decir, rompe la quijada, destrúyelo, Señor, hasta que... O sea, no, hermano, no, tranquilo, cálmense, porque a eso no nos llamó el Señor. O por ejemplo, el Salmo 18 que leíamos ahorita, dice el Salmo, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Usted se imagina usted orando así? ¿Usted imagina que usted me diga así? Yo me ahora en el culto, hermano, yo quiero orar al Señor un momento. Señor, gracias porque tú me has recompensado, porque yo soy un caballo, Señor. Tú me has recompensado por la limpieza de mis manos. ¿Qué usted pensaría de mí? El pastor Rafael como que necesita una consejería, ¿verdad? Por lo menos. Pero eso está en los salmos. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando encontramos eso? Hermanos, porque antes de aplicar los salmos a nuestra vida, debemos siempre aplicarlos a Cristo primero. Debemos pasarlos por el filtro de Cristo, de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. Dice Lucas 24 que Cristo, a los discípulos que decían que no entendían el tema de que Él tenía que morir y resucitar, dice, y era necesario, dice Él, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en los salmos, que incluía también Job, los proverbios, pero los salmos.
sea que cuando uno piensa en los salmos, uno tiene que pensar en las, como decía alguien, en las canciones del Mesías. Y alguien decía que se dividen en dos. Hay cánticos acerca del Mesías y cánticos dichos por el Mesías, que es como si Cristo mismo estuviera hablando en ese sentido. Los salmos que son acerca del Mesías, uno se da cuenta, hermanos, a través de todos los salmos. A veces uno habla de cuáles son los salmos mesiánicos. Y yo entiendo la idea porque hay salmos que son más claros. Pero hermano, al final, le voy a decir algo aquí. Todos los salmos son mesiánicos. Todos los salmos son mesiánicos. Porque todos los salmos, directa o indirectamente, se conectan con la persona de Cristo. Y eso es bueno que lo tengamos pendiente. En el Salmo capítulo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por detrás de tus pies. Y después eso en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo. Y así muchos otros pasajes se aplican a Cristo. Por ejemplo, hermano, y eso yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero el Salmo 119 dice el Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí está, ¿verdad? Un corito, ¿verdad? De este salmo. El tema es que él dice, después que habla de la creación, después dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién está hablando ese salmo? Hermano, ese salmo está hablando de Cristo. De Cristo, sí, de Cristo. Cuando usted va a Hebreos capítulo 2, el autor lo cita este salmo, el Salmo 8, y dice el autor de los Hebreos, versículo 5, 2:5, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de la Escritura diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles y los has coronado de gloria y majestad. Todo lo has puesto bajo sus pies. Y dice el autor de los Hebreos ahora: porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún que todas las cosas sean sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La idea no es estudiar ahora este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que cuando el autor de los Hebreos está hablando de Cristo, cita el Salmo 8, diciendo que está la creación, están los ángeles, pero está el hombre que fue creado un poco menor de los ángeles. ¿Y qué era Cristo? Cristo era verdaderamente hombre. ¿Y qué está diciendo? Ese que fue hecho hombre, como hombre un poco menor que los ángeles, como hombre, sin embargo Dios lo coronó de gloria y majestad y todo lo puso bajo sus pies. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Cristo es el hombre perfecto. Porque cuando Dios creó el mundo, en Génesis 1, realmente dice que todo lo puso bajo nuestros pies, pero realmente todo está bajo los pies del hombre. O sea, ¿el hombre controla el universo? No, porque no somos perfectos, porque somos caídos. ¿Y qué está diciendo? Que eso que era el propósito original del hombre se cumple en el hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? Jesucristo. Porque todo está sujeto bajo Jesucristo. O sea, cuando usted lee el Salmo 8, usted tiene que aprender a quién, a ver a quién, a Cristo. Entonces usted se da cuenta de un salmo que no es mesiánico, es un salmo que no es mesiánico. Y habla de Jesucristo y así cada salmo. Cada salmo. A mí me gusta el Salmo capítulo 24, si podemos ir un momentico, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en el lugar santo? El de manos limpias, corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor. Hermano, yo he escuchado mensajes donde se predica este salmo, o el 15, que es paralelo, y el salmo, y la predica solamente consiste, hermano, aprendamos a tener la mano limpia, tenemos que tener el corazón puro, porque eso es lo que dice, que ¿quién subirá? ¿Quién entrará? O el que tiene el corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Y esa es la tendencia cuando uno lee salmos y lo lee a sí mismo, pero al final, ese es el objetivo principal del salmo. Hermanos, el objetivo principal del salmo es decirnos
Es verdad que esa es la característica del que llega a Sion, pero al final, ¿quién la cumple? ¿Usted la cumple? Yo la cumplo. Por eso dice, el Salmo sigue diciendo, alcen puertas sus cabezas, alcen puertas eternas para que entre, ¿quién? El Rey de Gloria. Oh, ¿y quién es este Rey de Gloria? El fuerte y poderoso, el poderoso en batallas. Alcen puertas sus cabezas, alcen la puerta eterna para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el que tiene manos limpias, un corazón puro, el que no ha alzado su mano a la falsedad. ¿Se entiende, hermano? O sea, este salmo está hecho ¿para qué? Para decir, nada más hay uno que puede, que es Jesucristo. Es el que va a entrar. Llegó, bueno, ábrenle la puerta, que es el Rey de la Gloria. Entonces, usted, cuando ve esos salmos, usted lo aplica a Cristo. Ahora, ¿significa que eso no tiene nada que ver conmigo, pastor? No, no estoy diciendo eso. Porque cuando entendemos que es a través de Cristo, entonces ya podemos apropiarnos de esos salmos y decir, como Cristo cumplió eso que yo no pude, entonces yo tomo ese salmo, yo trato de vivir a la luz de eso, de tener un corazón puro, manos limpias, no dar falsedad. ¿Pero por qué? Por medio de Cristo. Porque Cristo lo cumplió perfectamente. Ahora yo tengo que, en Cristo, imitarlo a Él y tratar de vivir como Él anduvo, vivir como Él vivió. Sí, hermana Carmen. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está hablando de que nada más hay uno que lo hizo, Cristo. Ahora, a través de Cristo, entonces yo tengo que esforzarme. ¿Para qué? Para cumplir ese salmo. O sea, no es que eso no tenga un impacto, lo tiene, pero es a través de Cristo, porque cuando separamos a Cristo, entonces se convierte en moralismo. Y la vida cristiana se convierte en un tratar de cumplir y tratar de dejar de hacer. No, hermanos, al final Cristo fue que lo pagó todo. Y ya nosotros tenemos entrada por la fe, por medio de Cristo. Ahora, por esa entrada a la fe, entonces tratamos de vivir como vivió Jesucristo. Hermanos, el tiempo se me ha ido, pero yo pienso que en sentido general hemos cumplido nuestro propósito. Cuando leamos los salmos, hermanos, aprendamos a ver el contexto en que se escribió, aprendamos a ver que hay un hombre perfecto que lo cumplió, que fue Jesucristo, y que experimentó el miedo, experimentó aflicción, experimentó sufrimiento, experimentó soledad. Todas esas cosas, hermanos, lo experimentó nuestro Señor Jesucristo.